Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Rodrigo Paz tomó posesión como presidente de Bolivia. En un acto en el que lo acompañaron los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay, prometió que el país nunca más estará de espalda al mundo. Estados Unidos anunció el retorno de su embajador después de 17 años. Al menos 6 personas perdieron la vida y unas 750 resultaron heridas tras el paso de un tornado en Río Bonito do Iguazú, al sur de Brasil. Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, el fenómeno meteorológico derrumbó viviendas y volcó autos en la localidad, que quedó en un 90% en ruinas. En Ucrania han vuelto a pasar la noche bajo ataques rusos a gran escala contra las infraestructuras energéticas de todo el país. Al menos 7 personas murieron por los bombardeos, mientras en Kharkiv y otras 8 provincias hay apagones, además de cortes de agua y calefacción. Iniciamos en Bolivia, donde empezó una nueva era. 3 semanas después de su elección, Rodrigo Paz se posesionó como el nuevo presidente del país andino. El mandatario de centro derecha insistió en la necesidad de reformar un Estado y un sistema político controlado durante casi 20 años por los socialistas del MAS, y en su voluntad de abrir el país al resto del mundo. Un proceso que ya empezó. Estados Unidos anunció que enviará de nuevo un embajador a Bolivia tras 17 años, y el informe es de William Gasó. Dios, familia y patria, sí juro. Un juramento y un cambio histórico en Bolivia. 3 semanas después de su elección, Rodrigo Paz se posesionó como presidente del país andino. Tras casi 20 años dominados por los socialistas del partido MAS, el mandatario de centro derecha prometió reformar el país y poner el Estado al servicio de los bolivianos. Miren, Bolivia tiene una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años tenemos las condiciones para emprender reformas profundas que el país necesita. El presidente chileno Gabriel Boric y su homólogo uruguayo Yamondu Orsi asistieron a la posesión de Rodrigo Paz, al igual que el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Lando. La elección de Paz abre la puerta a una nueva era en las relaciones entre ambos países. Tras 17 años de ruptura, Christopher Lando anunció el sábado que Estados Unidos enviará de nuevo un embajador a Bolivia, algo positivo para Rodrigo Paz, que quiere acabar con el aislamiento diplomático de su país. Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Por eso nuestros brazos están abiertos. Gracias, gracias, gracias. Sin embargo, la tarea que le espera a Paz es desafiante. Bolivia enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con inflación, falta de dólares y escasez de productos básicos como la gasolina. Al menos 6 personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó la ciudad de Río Bonito do Iguazú, en Brasil, una localidad de 14,000 habitantes en el estado de Paraná. Las autoridades estiman que 90% de la ciudad sufrió destrozos, y el director de la Defensa Civil de Paraná comparó la situación con un escenario de guerra. Leorel tiene los detalles. Con granizo y vientos huracanados de hasta 250 kilómetros por hora, el tornado destruyó la mayor parte de esta pequeña ciudad del sur de Brasil en apenas unos minutos. Era realmente una escena de guerra. Mi esposa y yo estábamos allí en ese momento. Yo logré protegerme dentro del carro. Ella estaba dentro de una tienda y se refugió detrás del mostrador. En unos 20 segundos, nuestra ciudad de Río Bonito do Iguazú quedó completamente devastada. Perdóname por llorar. Todo lo que nos queda es nuestra ropa y nuestros documentos. Mi medio de vida, mi taller mecánico, ha desaparecido. Le pediremos a Dios fuerza y valor por la gente, no solo por mí. Las autoridades locales establecieron un centro de mando en Guarapuava para coordinar las labores de socorro, mientras que la policía, los bomberos y los voluntarios continúan con operaciones de búsqueda de víctimas, con una atención especial hacia las infraestructuras más colapsadas. Ya he declarado el estado de emergencia en la región, lo que nos permite de forma rápida y sin burocracia prestar la asistencia necesaria a los alcaldes de la región y comenzar automáticamente la reconstrucción.
e automaticamente a gente poder reconstruir. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, informó que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirige al lugar golpeado por el tornado. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de peligro por tempestades en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay. Continuamos en Estados Unidos. Sin señales de que los demócratas o republicanos quieran dar su brazo a torcer, el cierre de gobierno llegó a su día número 39. Congresistas celebran este fin de semana una reunión extraordinaria para intentar llegar a un consenso sobre el financiamiento. Por lo pronto, en esta jornada fueron entregadas algunas de las ayudas del programa de asistencia nutricional suplementaria para las personas de más bajos ingresos, conocido como SNAP, mientras que la Unión Americana supera por segundo día consecutivo la cifra de los 1,000 vuelos cancelados y miles de viajes retrasados por falta de controladores aéreos. De Estados Unidos vamos a México. Un juez abrió un juicio contra Uriel Rivera, el hombre que acosó el martes a la presidenta Claudia Sheinbaum en las calles de la Ciudad de México. Se le acusa de abuso sexual. El hombre de 33 años permanecerá en prisión preventiva y en una audiencia de cumplimiento se establecieron 2 meses para el cierre de la investigación. El viernes Rivera ya fue procesado penalmente por el delito de abuso sexual contra otra mujer el mismo día de la agresión contra la mandataria. En otro orden de ideas, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, llegó este sábado a Colombia para asistir a la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea. Desde Puerto Antioquia anunció una obra de infraestructura financiada principalmente por empresas francesas que busca ampliar la cooperación judicial y policial entre París y Bogotá. En su visita, el ministro francés también se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Mar Caribe y Pacífico contra supuestas embarcaciones cargadas de drogas y tripuladas por presuntos narcotraficantes. Esto dijo. Como ya dije, estamos muy preocupados por la expansión del narcotráfico y del crimen organizado, lo que nos ha llevado a nivel nacional a adoptar varias medidas, incluida una ley con un Estado Mayor de lucha contra el crimen organizado y una fiscalía especial. Pero hemos seguido con preocupación las operaciones militares estadounidenses en la región, donde, como señalé, Francia está presente a través de sus territorios de ultramar, en los que viven más de 1 millón de compatriotas. Son operaciones que se apartan del derecho internacional y del derecho del mar en un momento en que queremos combatir de manera cooperativa, especialmente con los países productores de tránsito o de rebote, este flagelo que afecta la seguridad de los franceses y la salud pública de nuestro país. En noticias de la guerra en Ucrania, con el invierno a la vuelta de la esquina, los ucranianos han vuelto a pasar la noche bajo ataques rusos a gran escala contra las infraestructuras energéticas de todo el país. En ellos murieron al menos 7 personas en Dnipro y Kharkiv, donde hubo un apagón general, además de cortes del suministro de agua, electricidad y calefacción. También hay retrasos muy importantes en casi todas las líneas ferroviarias. Y nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos habla acerca de la oscuridad que cada vez se prolonga más con la guerra. Estas calles oscuras que ven a mis espaldas ha sido una constante desde que entró la noche, en las horas de la tarde, como suele suceder en Ucrania en esta época del año. Hubo hasta 12 horas de cortes de electricidad en esta zona del centro de la ciudad donde nos encontramos. Fueron 10 y así se espera que sea en el día de mañana. Y es que las autoridades confirmaron que el ataque que se dio en la noche entre el viernes y la madrugada del sábado fue uno de los más duros contra el sector eléctrico desde el comienzo de la invasión a gran escala, no solamente aquí en Kiev, sino en otras 8 provincias del país. Una de las compañías más importantes públicas de electricidad que provee a parte del centro del país asegura que sus centrales térmicas quedaron por fuera de servicio. Esto después de que en 2024 ya habían sido atacadas y con grandes dificultades habían vuelto a restablecer el servicio a la población. Y otra de las grandes compañías, pero esta vez privadas, de TEX, confirma que también una de sus grandes centrales térmicas quedó por fuera de servicio
por lo menos por el momento, y también asegura que este es el ataque número 210 a este tipo de centrales desde que comenzó la invasión a gran escala, lo que muestra la magnitud de la campaña rusa para dejar a los ucranianos sin servicio de electricidad. Esto ya se vio en el invierno de 2022-2023, que fue extremadamente duro, pero muchos piensan que volverá a repetirse durante este invierno, y no solamente con electricidad, sino con gas. En esos ataques que ya vimos en octubre, Ucrania quedó sin la capacidad del 60% de producir gas que viene importando de otros países, pero anoche este sector volvió a ser atacado, así que muchos temen que estas semanas que se vienen por delante sean algunas de las más duras que ha vivido la población respecto a electricidad y gas desde el comienzo de la invasión. En otro frente de guerra finalizamos en la Franja de Gaza y la situación de los habitantes sigue siendo catastrófica y el intento de volver a la normalidad está plagado de obstáculos. Ya son más de 69,000 las personas que han muerto por operaciones del ejército de Israel en más de 2 años de ofensiva. Muertes que aumentaron incluso en medio del alto el fuego entre Israel y Hamás, según informó el Ministerio de Sanidad del devastado enclave palestino. A continuación hacemos un balance de la situación sanitaria. Al tiempo que la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas, las aguas residuales no se evacúan correctamente. Los residuos se acumulan y provocan aún más enfermedades. Aquí los detalles. A la destrucción se suman montañas de basura. Se acumulan cerca de las zonas residenciales y las principales arterias de la Franja de Gaza, condiciones de vida insalubres que ponen en peligro la salud de los habitantes de Gaza, que han podido regresar a sus barrios tras 2 años de guerra. Estos habitantes constatan que los montones de basura abandonados al aire libre provocan la proliferación de parásitos y la propagación de enfermedades. Este vertedero desprende un olor nauseabundo y está infestado de moscas día y noche. Los niños lo sufren terriblemente. Las enfermedades de la piel y la diarrea son habituales desde hace mucho tiempo. Nos quedamos aquí solo porque no tenemos ningún otro sitio a donde ir. Gran parte de los combates entre Israel y Hamás cesaron por la frágil tregua que se mantiene desde el mes pasado, pero la recolección de residuos ha sido destruida y este vertedero, a cielo abierto, ahora se encuentra junto a las tiendas de campaña de los desplazados de Gaza. El portavoz del ayuntamiento de la ciudad de Gaza declaró a los medios de comunicación chinos que la eliminación de las 250,000 toneladas de residuos presentes en el enclave llevará mucho tiempo. El municipio dará prioridad a la gestión de los vertederos temporales de pequeño tamaño situados en el centro de la ciudad. Los 2 principales vertederos de la ciudad seguirán en funcionamiento, ya que el vertedero principal situado al este de la ciudad de Gaza solo podrá reanudar sus actividades una vez que la situación haya vuelto a la normalidad. Tras la lentitud en la entrega de la ayuda humanitaria, es la difícil gestión de los residuos lo que podría provocar una nueva crisis sanitaria en Gaza, una crisis que el sistema sanitario, ya exhausto, no está preparado para afrontar. Fin del informativo. Gracias por su compañía.